a expresar. Aleluya, aleluya, aleluya. Demos gloria a nuestro Dios. Frente a su trono cantaré con coro angelical. Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes que se han venido conectando a esta transmisión. De parte de la Iglesia Evangélica Metodista de Costa Rica, darle la más cordial bienvenida a una nueva transmisión, una transmisión especial en la cual estaremos tocando un tema muy importante en este tiempo. Pero antes de iniciar, deseamos poder tener un tiempo de oración. Así que ahí donde tú estás, queremos orar por ti y orar por lo que Dios está haciendo en medio de los tiempos. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana. Te pedimos, Señor, que tomes el control total de la iglesia, que tomes el control total de los tiempos, Señor. Estamos creyendo que tú tienes un plan poderoso, un plan especial para la humanidad, que se ha venido cumpliendo a través de los tiempos, Dios. Bendice de una manera especial a cada una de las personas que se está conectando a esta transmisión. Te pedimos la protección tuya, Dios, en todo momento. Te pedimos que bendigas a cada uno, bendiga sus familias, bendiga sus trabajos, sus iglesias, cada lugar y cada rincón de Costa Rica, Señor, donde llegue esta palabra y más allá de nuestras fronteras. Bendice a aquellos que están sedientos de tu palabra, y hoy queremos exponer un tema especial, oh Dios, en el cual el único y el maravilloso proclamado serás tú, Señor, entendiendo de tu poder y tu maravilloso accionar en medio del mundo, Señor, y en medio de los tiempos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Así que con esto queremos dar inicio a este tiempo en el cual estaremos abordando un tema muy especial, en el cual nosotros hemos creído que en este tiempo se debe de tomar con mayor seriedad, con mayor fuerza, y es el tema de la sana profecía. Y con esto queremos ir introduciendo un poco qué es una sana profecía y hacia dónde nos dirige una sana profecía. Es interesante, Dani, gracias a Dios por este espacio de poder conversar un tema tan hermoso. Normalmente a nosotros se nos enseña o hemos hablado de lo que es una sana doctrina y cómo debemos de tener cuidado. Pablo nos da muchos consejos. Uno de ellos es no seamos como niños fluctuantes, ¿verdad?, llevados por cualquier viento doctrinal. Y sabemos mucho sobre lo que es la parte de doctrina y el mover de una sana doctrina. Pero cuando hablamos de profecía, ¿qué queremos decir con eso? Cuando uno ve el poder profético que emana desde la misma palabra de Dios hacia nosotros, la fidelidad de Dios con el pueblo, pero como el pueblo hoy debemos de responder con fidelidad también a Dios, hablando de una sana profecía que viene desde la Escritura. Entonces, hermanos, cuando hablamos de esto, Dani, ¿cómo podemos entender verdaderamente qué es la palabra profecía desde un contexto bíblico? Sí, y es que lo que pasa muchas veces es que cuando hablamos acerca de la profecía, muchas personas primero tratan de tener una interpretación personal, y partiendo de ahí ya estamos un poco mal, por decirlo de alguna forma. La palabra profecía o revelación que llegó a las personas en el Antiguo Testamento, y también a Daniel y a Juan en medio de los tiempos, eso es, por decir algo, pongamos un ejemplo, Juan en Apocalipsis, ¿verdad? Apocalipsis es la revelación. Era un tipo
de figura literaria, ¿verdad? Que ya se venía conociendo a través de los profetas, dando simbologías y todo este tipo de cosas. Este tipo de literatura era conocida por los israelitas, y también Juan afirma en Apocalipsis 1:3, dice que es una profecía, ¿verdad? Lo podemos ver ahí, que estas son las palabras que te he escrito de esta profecía. Dice, bienaventurados los que escuchan, los que oyen, ¿verdad? Las palabras de esta profecía. Y la profecía tiene dos características que son de las cuales tenemos que tener siempre presentes y tener el cuidado de tener una mala interpretación. La profecía siempre va enfocada ya sea a una advertencia o también hay profecías que hablan de un consuelo y una esperanza hacia el pueblo y una esperanza futura. Entonces, partiendo de ahí, que podemos decir que la profecía es un mensaje en el cual habrá advertencia o un mensaje de esperanza a las futuras generaciones. Y por eso es necesario. Y me gusta mucho esta parte porque así como, y como iglesia evangélica metodista manejamos una doctrina sana, también podemos meternos en temas de profecía de manera sana, como nos lo enseña la Escritura, como lo podemos ver inclusive a lo largo de toda la palabra. Cuando nosotros vamos a la Escritura y hacemos un estudio desde Génesis hasta Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que en la Escritura se mueve la profecía, que en la Escritura se mueve una palabra revelada para el ser humano, para el corazón del ser humano, y que muchas de esas profecías debemos también de saberlas interpretar. ¿Por qué? Porque hay profecías aún en el Antiguo Testamento que son concernientes directamente al pueblo de Israel. No, y también que hay profecías que ya han sido cumplidas, ¿verdad? Claro, y en ese proceso, ¿no? Como dices, de promesas cumplidas, por eso viene la parte de los individuos, pero en esa parte, todo, aún en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos lleva a ver a Cristo, nos lleva a ver a nuestro Señor. Ahorita que mencionabas eso, Dani, de esa profecía cumplida, podemos, y me gustaría pues darles varios ejemplos, y quiero empezar con el mismo Sermón del Monte, ¿no? Claro. El mismo Sermón del Monte en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, 6, 7, que te habla de ese sermón. Uno puede ver en medio de cada bienaventuranza una profecía moviéndose, un cumplimiento dado ya para muchos porque la han recibido, pero que también muchos la van a estar recibiendo aún en estos tiempos. Sí, se sigue cumpliendo, es un Correcto. ciclo. Esa profecía que sigue dando ciclos, si podemos decirlo, aún en medio de las nuevas generaciones hoy, Claro. podemos decir, el sermón como tal del monte nos lleva a esa enseñanza profética pero práctica, que tampoco es algo que debemos de atemorizar al hablar de esto, sino que cada profecía nos lleva a ver a Cristo, pero de una manera sencilla. Cuando Jesús estaba hablando en el Sermón del Monte y dando todo eso, la gente le prestaba tanta atención. Y cuando, por ejemplo, por mencionar unas, Jesús habla, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consuelo. Me está hablando de una profecía de ser, ¿qué? Consolado. Uh-huh. Pero que hoy muchos también están recibiendo consuelo. Claro. De que muchos hoy se están moviendo. En el Evangelio de Juan me enseña otra gran verdad de una profecía que se mueve en medio del pueblo. Porque Juan 1:12, ¿verdad? A todos los que creyeron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Claro. Es una profecía que se sigue cumpliendo en el corazón de muchos. Porque muchas veces, y de manera general, uno ve que la gente cuando se habla de profecía, hay un temor, Sí. hay un miedo, hay una inseguridad. Sí, como que se activa la alarma ahí, ¿verdad? De que será o no será. Una de las cosas que me llama mucho la atención ahora que estás hablando de Jesús y Jesús hablándole directamente a las personas,
Ahorita podemos también tocar el hecho mismo de que Jesús haya nacido, es una profecía cumplida, ¿verdad? Entonces, pero cuando Jesús está hablando y está exponiendo, y que muchos de los israelitas y judíos todavía creen que Jesús fue un profeta más, ¿verdad? En vez del Mesías prometido. Entonces, hay algo que me llama súper la atención, es que si Jesús no hubiese resucitado, hoy no tuviéramos esta conversación. Entonces, es algo que me llama mucho la atención, porque Jesús habló, todavía hubieron momentos donde Él dijo, voy a sacar esto, vamos a leerlo, y se está hablando acerca de mí, y todo este tipo de cosas que la vive Él en su ministerio, y Él habla pues ahorita posteriormente lo vamos a ver cuando Él habla del Espíritu Santo, ¿verdad? Y ese punto, antes de tal vez meternos ahí con la parte como el Espíritu Santo ahora nos da más esa revelación hacia nuestro espíritu de lo que es la parte profética en la Biblia, pero quiero pensar en eso que acabas de mencionar. Jesús empieza a hablar de Él, empieza a dar inclusive cosas del reino de Dios hacia sus oyentes, hacia la gente, niños, jóvenes, adultos, los mismos discípulos, pero sin embargo Él dice, hay cosas que ustedes todavía no van a comprender. Y nos pasa hoy también a nosotros, claro, ¿verdad? Sí. Cuando hablamos de la profecía, y lo vamos a ver un poco más adelante, sobre los últimos tiempos, hay cosas que todavía no entendemos, pero que la presencia del Espíritu Santo empieza a provocar algo en el reaccionar de la iglesia de Cristo, en medio del cuerpo de Cristo. Uno puede ver, y me gustaría aquí, Dani y hermanos, poner otros ejemplos de esas profecías en el Nuevo Testamento que se cumplieron, pero que se siguen cumpliendo a la luz de lo que la palabra nos enseña, porque vemos la edificación de la iglesia, vemos cómo a través de eso viene el plan de salvación hacia los gentiles. Todo eso es profético. Claro. Todo eso ha sido una profecía que ha sido revelada en la Escritura, se ha dado para nosotros, y nosotros somos parte de esto, ¿verdad? Uno sabe que la gente hoy quiere oír otro tipo de cosas, pero verdaderamente la profecía bíblica nos lleva a entender el cumplimiento. Correcto. Y más, les puedo decir algo hoy, si hablamos de profecía, ¿por qué no compartir profecía? Una profecía que se cumplió y se sigue cumpliendo es que vamos y recibimos vida eterna. Así es. Pero ¿quién da la vida eterna? No es un pastor, no es un líder, no es una persona como tal, somos instrumentos, sí, pero Cristo es el que nos da esa vida eterna, es profético. Hoy la gente, nosotros debemos de llevar el mensaje de que hay vida eterna y vida en abundancia. ¿Cómo? Déjame leerte Juan capítulo 6, versos 50 y 51 dice: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Está Jesús hablando, está enseñándonos, dice: yo soy el pan vivo, que descendió del cielo. Si alguno, aquí viene, ¿quién quiere profecía, verdad? Dice: si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Wow. Imagínense para siempre. A Jesús hablando directamente a las personas esto, o sea, por eso había un conflicto, ¿verdad? Cuando pensaban ellos en esto, cómo Jesús nos dice esto, cómo se va a cumplir esto en nuestra vida. Y entonces ese proceso en el cual Jesús intersecta o habla a las personas de un ambiente profético, habían promesas, sí, estaban pasando milagros, sí, pero Jesús les estaba diciendo que había algo más allá. Algo más, la profecía nos lleva a entender algo hermoso, y es que la profecía, a través de la palabra de Dios ya revelada y que es eterna, nos lleva a no ver solamente las cosas naturales, sino también a ver algo más por la fe, a ver algo más espiritualmente,
porque es necesario, máximo en los tiempos que también hoy estamos viviendo. Entonces hay que seguir predicando el Sermón del Monte, hay profecía. Claro. Hay que seguir llevando el mensaje de Cristo y cómo Cristo a través de las mismas parábolas empieza a dar profecía y para la gente. Nosotros por estudios, sí, para tener una mejor comprensión, lo que hacemos es hablar un poco del contexto que es sano y es bueno de lo que estaba sucediendo en ese momento, pero eso mismo podemos traerlo a una práctica teniendo cuidados, ¿verdad? Teniendo cuidados. ¿Por qué? Porque como lo dije al principio, hay profecía que ya se cumplió. Y la vemos reflejada en el pueblo de Israel, la vemos reflejada para algunos individuos allá en el Antiguo Testamento, pero que verdaderamente hoy nosotros somos también esos llamados a llevar el mensaje profético de una manera saludable, de una manera clara, porque la gente, inclusive nosotros, debemos de tener nuestros oídos atentos. Aquí, Dani, es donde viene una de las promesas proféticas que se cumplió, ¿verdad? Que Jesús habló, que en aquel momento no la entendieron, pero que después viene uno ve el cumplimiento de eso, el Espíritu Santo. Sí, correcto. No, y quiero agregar algo ahí muy importante acerca de que muchos piensan que la profecía es como un tipo de lenguaje en clave para descifrar, ¿verdad? El final de los tiempos. Entonces, que tal cosa significa tal otra, y que es fulano de tal, y que es la nación. Se limita y eso nos lleva a pensar en esto. La profecía no es solamente asuntos de tiempo, hora, porque eso le pertenece al Señor. Así es. Entonces, sigue compartiéndonos ahí esa parte tan linda. Claro, y bueno, cuando hablamos acerca de la profecía cumpliéndose o cumplida en el Nuevo Testamento, bueno, podríamos pensar, como dije ahora, el mismo nacimiento de Cristo es una profecía cumplida, hablando del libro de Isaías, ¿verdad? También Isaías hace referencia a la muerte de Cristo, ¿verdad? Directamente, y todo esto que se ve en el libro de Isaías, cómo hace connotación con la vida de Cristo, con la muerte de Cristo, ¿quién se lo iba a imaginar que iba a calzar como verdad todo? Entonces, es súper interesante, y cuando Juan, en el Evangelio de Juan, Jesús está hablando a los discípulos de que va a venir el Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él le va a pedir al Padre que venga y que le sean llenos del Espíritu Santo. Jesús está dando una profecía, porque todavía no estaba para suceder. Entonces, ¿cómo estos discípulos, después de la muerte de Cristo, como lo dije ahora, se aferraron a esta palabra, se aferraron a esta promesa, podemos decirlo así, y Dios los sorprende en el Pentecostés? Ahí, a pesar de que ellos se mueven en obediencia, es interesante porque no se quita la parte humana. Claro. Temor. Algunos se fueron. Duda. Angustia. ¿Será cierto que vendrá o no vendrá? ¿Será cierto que va a resucitar? ¿Será cierto que eso se va a mover? Para nosotros entender eso nos es fácil porque ya lo tenemos, entonces lo leemos y uno dice, gloria a Dios, Cristo resucitó, ¿verdad? Pero eso era toda una incertidumbre en ese momento. Porque ellos se mueven y aquí compartiendo este ejemplo, hermanos, cuando Jesús mueve esta parte, uno dice, en verdad hay que ponerse en los pies de los discípulos, porque Él les dice, sí, voy a traer un consolador. Y mi pregunta en medio de eso es, ¿por qué un consolador? ¿Por qué no de una vez les hubiera dicho, bueno, voy a traer el espíritu de fuego para que, entendiendo esa figura, ¿verdad? Para que vengan y ustedes ardan y hagan la obra, pero lo primero que Jesús les da proféticamente a ellos hablando fue, voy a traer un consolador. Entonces me puse a pensar en esta parte, y es que ellos necesitaban consuelo.
Ellos necesitaban, porque bienaventurados los que lloran, porque recibirán consuelo. Y fuera de las dos primeras Ah. características que dije de la profecía. Y es que es ahí, justamente ahí, me puse a pensar esto. Ok, ¿por qué consolador? ¿Por qué no otra cosa? Y hay que entender algo. Para los discípulos, en ese momento, ellos estaban perdiendo a su líder. Sí, fue fuerte ese momento. Y ahora es aferrarse a una promesa que, como lo dijiste, Dani, se ve cumplida ya en el Pentecostés. Pero entonces eso viene para nosotros. Hay una promesa, una verdad profética que Cristo viene. Y es todo un tema, ¿verdad?, dentro del cristianismo, y es una gran verdad. Pero ¿qué estamos haciendo hoy nosotros? Aferrándonos por la presencia del Espíritu Santo a esta verdad profética de que el Señor se va a mover. Entonces hay mensajes bíblicos que nos llevan a ver esa parte esencial del cristianismo y la presencia del Espíritu Santo para que nosotros hoy comprendamos la verdad de una manera sana y cómo se mueve la profecía en medio del pueblo y de los tiempos de hoy. Sí, y es que siempre una de las cosas que me llama muchísimo la atención de la profecía, tanto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, Apocalipsis, que es todo un tema, ¿verdad?, es que Dios habló a través de la profecía para darles un mensaje de esperanza, un mensaje de que ustedes son mi pueblo, los voy a proteger, voy a estar con ustedes en todo momento, y a veces también advertencias porque el pueblo se desviaba, se descarriaba. Y recuerdo aquel momento especial de Daniel, ¿verdad?, donde él está en Babilonia y empieza a recordar aquella profecía, ¿verdad?, y dice que oró. Y entonces, ¿qué es lo que me hace pensar? Que la profecía de fondo siempre va a tener el propósito de acercarnos a Dios, ¿verdad? Entonces, por decir algo, podemos entrar un poco ahí en la parte de Apocalipsis, cuando primero es directo, ¿verdad? Él dice: yo soy el alfa, el omega, el principio, el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Entonces él lo deja claro: Cristo es el todopoderoso. Entonces podemos ir viendo esta parte de Cristo, de la profecía, que siempre nos va a acercar a Dios. Es que aún los profetas del Antiguo Testamento, cuando ellos empezaban a dar palabra dirigida por el Señor, llámese para una persona en especial o llámese para el pueblo en sí, en el fondo ese mensaje es: viene el Mesías. ¿Viene quién? ¿Y ese Mesías quién era? Cristo mismo. Entonces, cuando yo veo este panorama, o cuando nosotros estamos viendo todo este panorama, ¿cómo podemos comprender ese señorío de Cristo a la luz de toda esta profecía que se mueve a través de la Escritura? Es tremendo. De hecho, en Apocalipsis 1, versículos creo que el 17 en adelante, dice que esto que estaba viendo Juan, dice: no temas, yo soy el primero y el último, ¿verdad?, hablando directamente esta visión que Juan estaba teniendo. Y el que vivo y estuvo muerto, el que vivió y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y sigue diciendo: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es impresionante lo que Juan está viendo, lo que Juan empieza a escribir directamente, y podemos acercarnos por decirlo, a este libro de Apocalipsis no con ese miedo, cuando se acaba el mundo, es que yo no lo entiendo, es muy difícil comprenderlo. Entonces, entendiendo, si tenemos esa posición, o entramos en ese deseo de aprender y ver el señorío de Cristo a través de la profecía, te vas a encontrar en Apocalipsis a un Cristo todopoderoso, demostrando su poder, con su poder en acción. Entonces, esto nos va a dar un acercamiento a la profecía sin temor. Y en ese temor,
sin meternos en un temor o ese miedo, más que temor, creo que es también un asunto de miedo porque se nos habla así, y es algo que yo no voy a tampoco a ocultar, de que sí, la profecía, aún hablando en los últimos tiempos, te va a hablar del dominio también de Satanás, te va a hablar de los peligros del cristiano, te va a hablar de cómo se levantan falsos profetas, falsos maestros, falsos enseñadores de la escritura, te va a hablar del infierno, pero que eso no sea el centro, sino que el centro, el mensaje como tal de Cristo, se ve reflejado, como lo decís en Apocalipsis. Sí hay advertencias, sí hay un llamado de atención, sí hay un mensaje de directo al corazón. ¿Para qué? Para que el corazón sea conforme al corazón de Dios en medio de los tiempos. Cuando uno encuentra estas verdades bíblicas, uno se da cuenta de que sí, hermanos, va a haber un castigo también, pero que no nos aferremos a solamente ver esto, sino de que veamos a Cristo dándonos esa luz de esperanza, esa fe en Él, que el amor de Dios se mueva para que nosotros más bien, en vez de sentir ese miedo, en el señorío de Cristo, al darle lugar a Él, podamos decir, Jesús, a mí me gusta mucho esta frase, y es: Señor, aquí toma tu trono. Te entronizamos porque tú eres el centro, no es de nadie más. Entonces, eso nos lleva a ver en la profecía, y me gusta Apocalipsis, porque Apocalipsis me enseña lo que era, lo que es y lo que será. Wow, es impresionante. Y una de las cosas que me llama mucho la atención, porque muchas veces vemos los mensajes ahí mismo en Apocalipsis, empezando los mensajes a las 7 iglesias, ¿verdad? Los mensajes a las 7 iglesias, y a veces agarramos y solo tomamos aquel, ¿verdad? Que si no eres tibio, si no eres frío ni caliente, y entonces atacamos a las personas. Pero cada uno de esos lugares, de esas iglesias, estaba viviendo una situación, ¿verdad? La iglesia de Éfeso al principio dice que tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. O sea, ¿por qué no decir, qué tremendo, Dios me está hablando, Dios quiere que yo me acerque a Él, que vienen tiempos finales, Él es el Todopoderoso, Él está sentado a la diestra del Padre y todo, pero ¿por qué verlo como un Dios castigador, como eso de que te vomitará de mi boca? Y que, si usted quiere ver acción, lea Apocalipsis, ¿verdad? Porque es acción desde el principio. Pero no llegar a ese temor, sino más bien verlo como una oportunidad. Quiero ser parte y vivir esta gloria que se está hablando aquí en Apocalipsis. Y eso me gusta, porque tal vez no solo nos vamos a quedar ahí con Apocalipsis, ¿verdad? Recordemos que una sana profecía se mueve desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay un cumplimiento en toda la escritura de una sana profecía, y como lo decías, sí hay exhortación. Y a mí me gusta porque es diferente venir y pegar un regaño a ver la escritura como una exhortación, porque la exhortación es un llamado de amor de Cristo hacia nosotros, para que nosotros logremos entender la voluntad del Padre y lleguemos a alcanzar la plenitud del varón perfecto. Lo dijiste ahorita, Éfeso, primer amor. Esmirna, el cuidado del temor a sufrir. Pérgamo, toda una situación especial de cómo sí se ve Satanás viviendo en un trono que no le corresponde, porque el trono le pertenece al soberano, al gran yo soy, a Cristo mismo. Ve que es diferente. Entonces no me enfoco solo híjole, Satanás va a estar ahí sentado. No, es que él viene a engañar, te atira, nos enseña el cuidado del pecado de la tolerancia, perdón. Sardis nos habla de una necesidad de que nosotros estemos vigilando. Filadelfia nos habla de que muchas veces la fuerza escasea, pero creemos que estamos haciendo muchas cosas. Escuché una frase muy fuerte
pero que me gustó mucho y voy a compartirla, no es mía, ¿verdad? La escuché de un joven que llegó y dijo, tenga cuidado de hacer cosas para Dios, pero sin Dios. Híjole, qué fuerte. Y eso me lleva a entender de que muchas veces queremos movernos en un ámbito profético, pero verdaderamente es de Dios. Porque vemos en esos mensajes a las iglesias, a la Odisea, el cuidado del peligro de aumentar las falsas riquezas porque queremos. Entonces el mensaje, me gustó esto, en verdad, me gusta repetir esa frase, cuidado de hacer cosas para Dios, pero sin Dios. Excelente. Cuidado de dar profecía que no viene de Dios. Hijo. Cuando tenemos una palabra revelada que nos enseña todo, y Él mismo, aun cuando nos metemos en la Escritura y hay profecía que no entendemos, ¿quién la va a revelar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Claro que sí. Y a veces muchas personas andan buscando esa profecía y muy alejados de la palabra, ¿verdad? Y eso es lo que queremos rescatar hoy, que una profecía sana, una sana profecía va a estar sobre la palabra, en la palabra. Entonces vamos a ir encontrando promesas, relatos directamente de lo que va a suceder. Tenemos que estar preparados. Siempre la intención de la profecía va a ser acercarnos más a Dios. Ese siempre va a ser el propósito directo de la profecía. No tengamos miedo de la profecía. Eso es una de las cosas que tenemos que tener claro, porque la profecía siempre nos llevará a Cristo, nos va a llevar a una búsqueda, a una rendición completa a Dios siempre. Esa es la intención directa de la profecía. Y dice el estudio que se hace de Daniel, y hace unos miércoles atrás, el pastor Gustavo dio una muy buena enseñanza sobre cómo se ve la profecía allá en el capítulo 10 de Daniel, y me gustó algo de eso. Daniel, cuando se ve todo ese proceso profético en ese libro, no metió miedo. Más bien ahí Dios los empodera para un cumplimiento. Entonces, la misma profecía que nosotros hoy tenemos, la podemos ver tomando el ejemplo de Daniel, de una manera tan sana, en decir, Señor, gracias porque me estás dando esto. Hay cosas que el mismo Daniel dice, no las entiendo, pero ¿a quién buscó para que le fuera revelado eso? Sí, a través de un sueño, a Dios mismo. Correcto. Hoy tal vez hay cosas que no logramos comprender, pero en la medida que le damos el espacio a Cristo, vamos a ver esa profecía también moviéndose a favor de nosotros. Como lo dijiste, Dani, no es un asunto de miedo. No. La profecía sana. Vea lo que dice, antes de decirte esta otra parte, vea lo que dice Apocalipsis. ¿Cómo cierra la profecía revelada en la Escritura? Dice Apocalipsis, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús. Verso 21. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El secreto que nos invita a entender una sana profecía empieza a moverse a través de la gracia de Dios, de vivir en santidad. Es un tema que lo hemos compartido, se va a desarrollar más, pero es mover las cosas de una manera práctica para que en vez de alejarnos de Dios, más bien acercarnos a Dios. Por eso les decía ahora, Daniel, la observación que se hace en ese libro es para que el pueblo se acercara al Señor, para que viera también al Mesías, y se hace una comparativa de todo lo que sucede en Daniel con Cristo mismo. Entonces la profecía que hoy nosotros estamos recibiendo
como iglesia de Cristo, es que Cristo está observando en su iglesia también el cumplimiento de lo que Él ha dicho para con su pueblo. Pues la sana doctrina se puede mover, la podemos practicar. No es esperar encender el tele, la radio, ahora las redes sociales para ver qué me van a decir. Y eso es uno de los puntos que queremos hacer reflexionar o que quede bien puesto en la mesa, que si usted anda buscando profecía, ¿verdad? Métase en la Biblia, ¿verdad? La Biblia te va a dar la revelación de Cristo. Apocalipsis, Daniel va a dar una gran fuerza a ese sentido, a ese poderío de Cristo. Queremos dar en esta mañana queremos dar ese énfasis especial en que la profecía resalta el señorío de Cristo. Siempre nos va a acercar a Él, siempre nos va a dar esperanza hacia Él. Entonces, en esta mañana lo que queremos reflexionar y entender es que independientemente de cuándo venga, tenemos que estar listos, tenemos que estar amándolo, tenemos que estar ayudando a aquellos que lo necesitan. Entonces, la profecía siempre nos va a acercar a ese señorío de Cristo, a exaltar a Cristo, a ver a Cristo con todo su poder, con todo su esplendor, ¿verdad? Que habla Apocalipsis que Él es el que tiene el poder para abrir los sellos, habla de que Él es el que vence la bestia, y vemos ese poder de Cristo manifestado, y muchas veces queremos interpretar que cuál es la bestia, que cuál es aquí. No, aquí el énfasis especial que queremos darle es que el poder de Cristo, el señorío de Cristo se va a ver reflejado en la profecía siempre. Y eso es importante, máximo en los tiempos que estamos viviendo. Sí. No podemos cerrar los ojos y decir, no, Señor, nada está pasando. No, hay verdad bíblica de lo que está aconteciendo. No, ya lo hemos mencionado muchas veces, Daniel, pero Isaías. Pero no nos quedemos allá porque la gente dice, pero es que el Antiguo Testamento. Pero cuando uno va a los evangelios, encuentra verdades proféticas de cosas que se han de cumplir. Pero hay cosas, hermanos, que se siguen cumpliendo a la luz de una profecía dada por Cristo mismo. Entonces la profecía, si bien es cierto, es un llamado a la exhortación, al cuidado, al ver lo que Dios está haciendo, pero a la vez trae una gran verdad esa profecía. Esta profecía que tenemos nos da un mensaje de esperanza, un mensaje que nos motiva a ver la fidelidad de Dios a través de Cristo Jesús. Así es. Cómo Cristo Jesús viene a ser ese ente de poder, de gloria, para que su pueblo sea resguardado. Entonces, no limitemos la profecía solo con cosas y materiales o cosas pasajeras, sino o emocionales. Excelente, que se mueve mucho, ¿verdad? Claro. Y no nos vamos a estar en que si es esto o esto, no. Dice la Escritura misma, y el Espíritu y la esposa dice ven, y el que oye y diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de vida que es gratuita. Wow. La profecía no hay que comprarla. No. La profecía hay que recibirla gratuitamente. ¿Y cómo se recibe gratuitamente? Vea qué interesante. Aquí podríamos hablar hasta de un mensaje evangelístico poderoso. Claro. ¿Cómo se recibe gratuitamente la profecía? Abriendo nuestro corazón para que Cristo sea el Señor y el Salvador de todo lo que nosotros somos. Amén. Qué increíble. No, y ahí en esta actitud queremos ir cerrando, ¿verdad? Queremos ir terminando este tiempo de conversatorio, poder conversar un poco, hablar de la sana profecía, y somos caracterizados como iglesia metodista por una sana doctrina, y también podemos desarrollar posteriormente otros temas, pero sí queremos enfatizar de que somos de un solo libro, de que estamos basándonos directamente en la Biblia, lo que nos hable la Biblia, a la luz de la palabra, vamos a ir entendiendo los tiempos, ¿verdad?
y no queremos poner una interpretación propia, sino siempre a la luz de la Escritura. ¿Qué nos dice siempre la Escritura? Eso es algo muy importante para nosotros. Siempre estar pensando lo que se dice, pero no con criterios humanos, sino a través de la Escritura. Y la misma Escritura, a través hoy, para nosotros, no es que el Espíritu Santo está por allá. No dice la Escritura, una profecía cumplida es que el Espíritu Santo está sobre nosotros. Así es. En nosotros, para nosotros, pero para la gloria y alabanza de Dios. Así es. Entonces vamos a orar y le damos gracias a Dios por este espacio de poder compartir con cada uno de ustedes. Quisiéramos desarrollar más, ¿verdad? Sabemos que es un tema muy profundo, sabemos que podemos desarrollar más esta dinámica de la profecía, pero creo que va a ser un reto, ¿no? Un reto para que desde nuestros hogares, en cada iglesia local, en cada lugar donde usted y yo nos encontremos, llevemos esta palabra profética. Así es. Una palabra sana, una palabra que motiva al pueblo de Dios a la fidelidad hacia Cristo mismo, y que nosotros podamos ser partícipes de este mover que Dios está haciendo a través del Hijo, porque verdaderamente en los tiempos que estamos viviendo, con más razón decimos: Señor Jesús, gracias, porque sabemos que tú vienes pronto. Esperanza de gloria, esperanza Amén, de gloria. amén. Vamos a orar, hermanos, y de poner esto en las manos del Señor, sin antes decirte, nos vemos el próximo miércoles, si Dios así lo permite. El obispo va a estar con nosotros trayendo un mensaje también muy poderoso en la palabra del Señor. Así que oramos en acción de gracias por lo que Dios está haciendo. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, hoy queremos rendirnos ante ti, Señor. Reconocemos tu señorío, Padre Celestial. Reconocemos que la palabra, Señor, profética se mueve a través, Señor, de tu iglesia, porque tú has dado, Señor, la Escritura, para que vivamos a través de ella, para que creamos a través de ella, para que tu Espíritu Santo traiga discernimiento en aquellas áreas donde lo necesitamos. Hoy, Señor, oramos por cada iglesia local que hay alrededor del país. Hoy oramos por cada familia, Señor, pero también oramos por todas aquellas personas que en este momento, Señor, también están conectados a esta transmisión, dentro y fuera del país, que les llegó esta transmisión, Padre Celestial, y la han estado escuchando. Queremos decirles: Cristo también te ama, Cristo quiere bendecir tu vida, y que tú eres importante en el plan eterno de Dios. Padre, gracias por todo lo que tú seguirás haciendo. Oramos, Señor, por cada pastor, oramos por cada líder, oramos por cada niño, joven y adulto, Señor, que hoy estamos entendiendo que la profecía se puede mover de manera sana cuando ponemos en práctica tu palabra, Señor. Y si hay necesidad, oramos por aquellas necesidades, reconociendo, Señor, que tú eres el proveedor en cada área, Señor. Oramos por nuestro país, oramos por las autoridades, oramos, Señor, para que los gobernantes también, Señor, sigan, Señor, la voz tuya. Y te pedimos, Cristo Jesús, bendícenos, bendice, Señor, todo lo de tu pueblo. Y aquí estamos, preparándonos más y más, porque sabemos, Señor, que tú has de venir y has de venir pronto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.